Hola, en este video se va a mostrar una red de microcontroladores. Se inicia mostrando una breve descripción del funcionamiento del circuito. Para comunicar los microcontroladores se hizo uso de una computadora portátil. En esta computadora se tiene instalado un software llamado PuTTY. PuTTY es un software de código libre que permite, además de muchas otras cosas, emular un puerto serie virtual. Se necesitará también un dispositivo físico que permite enviar los datos al exterior. Para ello vamos a hacer uso de un convertidor de USB a TTL. Usaremos un módulo que utiliza el integrado CP2102. Al conectar nuestro módulo a la computadora, Windows le asignará un puerto COM virtual. PuTTY lo reconocerá y podremos entonces usar este puerto virtual como canal para enviar la información por el puerto USB. Luego, el conversor USB a TTL convertirá esta información a datos en serie. Así, toda la información que depositemos en la terminal de comandos de PuTTY llegará a los microcontroladores de manera serial. Para esta operación es que nuestro módulo tiene dos pines, RX y TX. RX para recibir información y TX para transmitirla. En la red se tienen tres microcontroladores, el PIC18F4550, un ESP32 DevKit versión 1 en una placa de desarrollo y un ESP32 CAM. Todos los microcontroladores en la red tienen módulo UART, por lo que tendrán sus respectivos pines TX y RX para recibir y transmitir información. La interfaz de comunicación que se va a usar no es estrictamente la norma RS485, que es muy utilizada para este tipo de redes multipunto. La interfaz de comunicación que se va a emplear en realidad no es una interfaz o una norma muy conocida, sino que es una interfaz, digamos, de diseño propio y que tiene algunos elementos que la hacen parecida tanto a una interfaz RS485 o también a una interfaz RS232, pero no es ninguna de las dos normas. Es una interfaz que se hizo solamente para probar y comunicar estos microcontroladores. El cableado de la interfaz de comunicación se realizó como sigue. El pin TX del módulo USB a TTL se conectó al pin RX del PIC. El pin TX del PIC se conectó a los pines RX de ambos ESP. Y los pines TX de estos ESP32 se conectaron al pin RX del PIC. También es importante mencionar que todas las referencias se conectaron en común, tanto la referencia de los ESP32 como la del PIC y la del módulo USB a TTL, todas van al mismo punto, lo que hace que esta red sea de tres cables, similar al estándar RS232. También, como los niveles lógicos de voltaje se miden desde el mismo punto, entonces las líneas de comunicación son líneas balanceadas, al igual que en RS232. Se nota también que el pin para la recepción del módulo USB a TTL no está conectado a ninguna parte, por lo que desde PuTTY no vamos a ver ninguna información que se reciba. Únicamente vamos a usar PuTTY para enviar información, pero no para mostrar ni recibir ningún dato. Con esta configuración, al enviar un comando en PuTTY, saldrá una trama de 8 bits por el puerto serie. Esta trama llegará al PIC por su terminal de lectura y el PIC se encargará de interpretarla. El PIC tiene conectado en él un registro de corrimiento que a su vez está conectado a una LS de 16x2. Con esta conexión lo que se logra es que podamos mostrar caracteres en el LS de 16x2 enviando la información de manera serial por el PIC. Al recibir una instrucción el PIC, este deberá interpretarla y decidir si la instrucción que se ha enviado desde PuTTY es para él o no. Si la instrucción es para él, entonces enviará el dato al LCD. En el caso contrario, en el que él pide que identifique que esta instrucción no es para él, entonces rechazará la información y la va a retransmitir por la red para que los demás micros puedan escucharla. Aquí se hará lo que se conoce como polling, es decir, ambos micros, ambos ESP estarán escuchando y recibirán esta información que el PIC rechazó, pero solo aquel ESP que reconozca esta instrucción va a responder. Propongamos el primer caso, el caso en el que enviamos un token o un comando para que el ESP32 DevKit versión 1 reconozca la instrucción.
Lo que este ESP32 hará será consultar el clima. A través del Wi-Fi enviará una petición del tipo GET a un servidor que le devolverá el clima. El servidor en cuestión es openweather.map, que tiene una API gratuita para poder pedir el clima según tu código postal, o bien puedes también indicar tu latitud y tu longitud. El servidor en realidad responde mucha información, como la humedad, la temperatura absoluta, la temperatura máxima, el viento y muchas otras variables climatológicas más. En este caso, mediante software, vamos a decodificar esta información y vamos a recuperar únicamente la temperatura. Una vez que el ESP32 obtiene la temperatura, va a enviar esta información de vuelta para que el PIC la escuche y la muestre en el LCD. Ahora bien, ¿qué sucede en el otro caso? En el caso en el que se envía el token para que lo escuche el ESP32CAM. Él va a reconocer la información, el otro ESP la va a ignorar. Cuando el ESP32 reconozca el token, va a tomar una fotografía y la va a mostrar en el Wi-Fi. Nuestro ESP32CAM se conecta a nuestra red local de Wi-Fi, por lo que se le asigna una IP local. El microcontrolador con esta IP crea un servidor y lo monta. Al crear el servidor, lo que hace es montar texto plano, obedeciendo el lenguaje de marcas de hipertexto, lo que nos va a permitir poder visualizarlo en el navegador como un intérprete. El navegador puede ser cual sea, Chrome o Edge. En este caso vamos a usar Microsoft Edge. El navegador, como ya mencioné, va a interpretar esta información como imágenes, como texto y en colores, tal cual lo hace una página web. Cada que se toma una fotografía se actualiza esta información que el SP introduce al servidor, por lo que va a ser necesario estar actualizando la página web cada que el ESP32 tome una fotografía. Una vez que se tomó la fotografía, el SP va a retransmitir esta información de vuelta al PIC para que el PIC nos muestre en el LCD que ya se tomó la fotografía. Ok, ahora pasamos aquí a lo que es el circuito práctico. Como vemos, tenemos aquí montado el PIC 18F4550 con su LCD y su registro de corrimiento y los dos módulos de SP. Adicional, se agregaron unos comparadores para bajar el nivel de tensión de 5 a 3.3 voltios para que los SP puedan entender el nivel lógico de voltaje. También se tiene conectado por USB el convertidor de USB a TTL con sus dos pines que se habían mencionado, la referencia y el pin de transmisión. El pin de recepción no está conectado. En la pantalla se tiene la interfaz de PuTTY, en la cual no vamos a ver absolutamente nada, simplemente la vamos a usar para enviar la información. Y de fondo vemos aquí la página web desde donde vamos a visualizar las fotografías que tome el microcontrolador. Aquí nos indica que empecemos a transmitir, nos está pidiendo que empecemos a enviar información. Ok, ahora vamos a enviar entonces el comando para que lo entienda este ESP32 y nos devuelva el clima. Enviamos la instrucción, nos dice que lo va a enviar al ESP32 y recibimos el clima, o mejor dicho, únicamente la temperatura, que son 13.17 grados centígrados, que bueno, como se explicó, obtenemos de un servidor en la nube. Ahora vamos a ver una instrucción que, por ejemplo, no sea para este ESP32 ni que sea para él, sino que el PIC la va a interpretar como de él, que sería, por ejemplo, la instrucción para borrar el LCD. El PIC no la transmite a ninguno de los dos, simplemente borra el LCD. Lo mismo pasaría si introducimos cualquier carácter como la A, la R, la O, la I o la P. Igual el comando Enter, el PIC lo reconoce como instrucciones para él y únicamente las manda al LCD. Enviemos ahora la instrucción para que el ESP32CAM tome una fotografía. Enviamos entonces la fotografía, nos dice que lo va a enviar al ESP32, está capturando y finalmente el ESP32 nos responde que ha tomado la fotografía y la muestra el PIC en el LCD. Si venimos aquí a la página web y recargamos, vamos a ver la fotografía que se ha tomado. Vamos a tomar una nueva fotografía, pero ahora la voy a tomar, por ejemplo, sosteniendo mi calculadora para ver que la fotografía se está tomando en tiempo real. Entonces envío la instrucción y sostengo mi calculadora para visualizar que se está tomando la foto en tiempo real. La foto se ha tomado, vengo a recargar la página web
y ahí se visualiza perfectamente cómo he tomado la fotografía y aparece mi calculadora. Voy a tomar una más, voy a tomar una foto de mi gato, voy a sostener a mi gato, envío la instrucción, sostengo a mi gato para que aparezca en la fotografía. Y bueno, ya que se tomó la fotografía, recargo la página web y ahí aparece mi gatito en la fotografía que le he tomado. Bueno, eso sería la demostración del circuito. Por su atención, muchas gracias. Otra cosa que olvidé mencionar es que antes de iniciar y antes de empezar a transmitir información, por ejemplo, si yo aplico un reset, lo que hace mi programa es que me empieza a mostrar una carátula o una introducción, una presentación de lo que es mi escuela y mi nombre. Como ya la vieron en el principio del video, es esta carátula.